Muy buenos días con todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a la sesión número 4 de esta asistencia tecnológica denominada Gestión para la transversalización de las tecnologías digitales en la educación o en la gestión escolar. Bienvenidos nuevamente. Esperemos de que esta sesión se pueda hacer una retroalimentación y aclarar algunos puntos que posiblemente han quedado pendientes desde la sesión anterior. Antes de continuar, quiero expresar el saludo del director de la DITE, Alonso Tenorio Trigoso, y de la coordinadora de escuelas digitales, Lena Morales Farías. Nos acompañan en sala el equipo de escuelas digitales, Luis Uribe, David Calapuja y quien les habla, Ferdinando García. Es necesario recordarles que tenemos a través del chat disponible el enlace para el registro de asistencia. Por favor, verifiquen los datos que están consignando en dicho formulario para poder hacer los cruces de la cantidad de participaciones que ya vienen ustedes gestionando. Asimismo, todo el material producto de esta sesión será compartido a través del Drive que ustedes tienen acceso para que puedan de repente revisar nuevamente la información a mayor detalle y poder hacer el contraste con sus actividades que tienen a nivel de la institución educativa. Tenemos para este grupo número 2, dos jornadas o dos horarios, perdón, disponibles, turno mañana, que iniciamos ya a las 9 horas, y por la tarde, para los que de repente ustedes conocen y todavía no han podido ingresar, puedan hacerlo a partir de las 3 de la tarde en esta misma sala. Es importante que participen y que vayan haciendo contraste, repito, con sus actividades que vienen gestionando a nivel de la institución educativa. Tenemos un canal de comunicación a través del WhatsApp. Es ahí donde vamos colocando algunos avisos de recordatorios, y para los que se incorporan y nos solicitan nuevamente acceso a los materiales, le volvemos a compartir el enlace al Drive donde se encuentran estos materiales. Así es que bienvenidos nuevamente. Directivos, profesores de innovación y, de ser el caso, algunos especialistas que nos acompañen y que tienen mucho interés en ir monitoreando cómo desde su jurisdicción los directivos y profesores de innovación vienen participando en este tipo de sesiones de la asistencia tecnológica. ¿Cuál es el propósito que nos une el día de hoy? Tenemos el propósito de promover la transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular. Como está, vamos a poner énfasis en la planificación curricular, por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad manejar información referida a cuáles son esos procesos de la planificación curricular, seguir interiorizando de qué trata las competencias, enfoques descritos en el Currículo Nacional de Educación Básica y sobre todo de estos aprendizajes del perfil de egreso. Es muy importante porque parte de nuestras funciones es asesorar, capacitar, acompañar y orientar a los profesores en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías en el proceso educativo. Por lo tanto, como profesor de innovación debo interiorizar muy bien aspectos referidos a la gestión escolar, aspectos referidos a la planificación curricular, al manejo de las competencias, sus capacidades, los estándares, desempeños, que son claves para poder brindar orientaciones y que esta transversalización de las tecnologías realmente se mire desde cada institución, desde una acción planificada en los documentos o instrumentos de gestión escolar y que aterrizan luego en los instrumentos de planificación curricular a cargo de cada uno de los docentes responsables de las áreas curriculares o de las competencias agrupadas en áreas curriculares. Me refiero en el nivel primaria al docente de aula y en el nivel secundaria al docente por horas. Entonces es importante para poder gestionar este tipo de acciones en el marco de la función asignada en la resolución viceministerial 034. Vamos a trabajar dos bloques. El primero
Nuevamente vamos a poner énfasis en relación a las competencias que desenvuelven entornos virtuales generados por las tecnologías. Esto debido a que en la sesión anterior habían comentarios que escribían algunos de los colegas, profesores, indicando de que si no hay internet no puedo aprovechar las tecnologías. Y bien es sabido, en mayoría de repente los que estamos en esta sala, que el currículum nacional nos aclara algunos aspectos en relación a cómo aprovechar estos entornos digitales generados por las TIC. Y nos habla de entornos digitales, por lo tanto, o entornos virtuales. Por lo tanto, debemos nuevamente interiorizar a qué se refiere un entorno virtual, cuál es el enfoque que tiene la competencia que se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías. ¿Cuál es ese enfoque? También tenemos que tener en claro cuáles son esas características que me permitan identificar un entorno virtual, cuáles son esas capacidades que se deben movilizar de manera combinada para hacer frente a determinada situación o problema que se presenta, que evidencie realmente que el estudiante está logrando la competencia. De este bloque vamos a hablar en unos momentos, pero también vamos a hablar sobre la integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales en la planificación curricular, y se ha fragmentado en dos aspectos: la integración de las tecnologías desde la diversificación curricular, que es clave. Por lo tanto, también debemos conocer qué nos dicen los lineamientos para la diversificación curricular, cuáles son, comprender en qué consiste la diversificación, cuáles son sus procesos que ésta tiene, y asimismo cómo desde el aula el docente empieza a hacer un proceso de diversificación curricular a través de cada una de las etapas que éste presenta. Y un segundo bloque está referida a esta integración y aprovechamiento de las tecnologías desde la planificación curricular, relacionándolas con el proyecto curricular institucional, el PCI. Entonces miren cómo desde el PCI se tiene que visibilizar ya esta acción que me dé una idea de la transversalización o de cómo voy a aprovechar estas tecnologías. Ya desde ahí se empieza a gestionar esta planificación que es importante para promover las tecnologías de acuerdo a nuestro ecosistema educativo digital. Y esto, nuevamente resalto, de acuerdo a nuestro contexto. Esto es muy importante, pero también de acuerdo a esas metas que hemos planteado en el proyecto educativo institucional, porque otro de los comentarios que nos hacían es: ¿cómo voy a abarcar a los 30 docentes que tengo en mi institución educativa? El horario no me da. Claro, si pretendemos abarcar a los 30 en una misma temporalidad, es posible que tengamos serias dificultades. Por eso que hemos pedido que ustedes identifiquen estrategias para incrustarlas en el PI, de acuerdo a esa matriz de objetivos institucionales articuladas a los compromisos de condiciones 3, 4 y 5, y que luego en la matriz de metas anualizadas, según el objetivo y prácticas de gestión escolar, incrustemos actividades que se pueden ir visibilizando año a año. Por ejemplo, una de ellas sería el fortalecimiento de capacidades para implementación de estrategias pedagógicas integrando tecnologías. Pero la pregunta es: ¿a quiénes? ¿A qué porcentaje de los docentes? ¿Al 100% de los docentes? ¿El 100% de los docentes tienen el mismo nivel de habilidades digitales? ¿O es posible que producto del diagnóstico de habilidades digitales pueda segmentar, y entonces tengo ya identificados que de 30 docentes, con 8 voy a trabajar estas estrategias, mientras que con el resto voy a trabajar acciones de alfabetización todavía? Entonces, eso es lo que nos va a marcar la diferencia, lo que tú plantees como estrategia digital desde el proyecto educativo institucional. Entonces, vamos a nuevamente a revisar estos aspectos. Las dudas, consultas, por favor las van haciendo por el chat de esta sala para ir respondiendo en la medida que vamos avanzando y no dilatar el tiempo programado.
Entonces, para este primer bloque vamos a dejar en uso de la palabra a David Calapuja, quien nos va a compartir información referida a la competencia 28, como la conocemos, pero que se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías. David, el tiempo es tuyo, por favor, nos compartes la información referida a este bloque número 1. Adelante, David. Bien, gracias, Fernando. Un cordial saludo a todos quienes ya están en sala. Felicitamos a quienes ya han realizado el registro de asistencia. Los invitamos en este momento. Estamos colocando en el chat nuevamente el registro de asistencia. Fernando ya hizo una introducción al desarrollo de la temática y también un recordatorio de lo que hemos ido desarrollando en las sesiones anteriores. Con el grupo 2 tenemos una característica que vamos avanzando con respecto a las asistencias tecnológicas y por lo tanto a continuación vamos a compartir con ustedes lo siguiente sobre de qué manera nosotros observamos esta competencia 28. Bien, ya lo tenemos allí. La competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, está establecido en el currículo nacional y vamos a ver algunos aspectos, cuál es la mirada de esta competencia. Cuando Ferdinando se refería al tema de la planificación curricular, uno de los aspectos que nosotros observamos primero es el currículo nacional y dentro de ello tenemos el perfil de egreso. El perfil de egreso tiene dentro un aspecto importante a considerar y sobre todo esta mirada debe ser por todos los docentes, tanto del nivel inicial, primaria y secundaria. Y en el perfil de egreso nos manifiesta que el estudiante debe aprovechar responsablemente las tecnologías. Si bien es cierto, en el año 2016 las tecnologías que se tenían las definíamos como las tecnologías de la información y comunicación. Ahora tenemos distintas tecnologías que han ido avanzando con la incorporación de la inteligencia artificial, entre otros, pero ¿de qué manera nosotros logramos que el estudiante pueda aprovechar, sobre todo para poder interactuar con la información y poder gestionar y comunicar su aprendizaje? Entonces, desde el enfoque por competencias que tiene nuestro currículo nacional, encontramos pues que esta competencia tiene un proceso a seguir. Y nosotros ahora en el gráfico queremos ver la mirada, de qué manera vamos a transversalizar las tecnologías partiendo del currículo nacional. Nuestra primera mirada siempre va a ser el currículo nacional. Para ello, vamos a mirar siempre a este perfil de egreso, ¿no?, que se moviliza a través de la competencia 28, pero también necesitamos mirar las tecnologías que tenemos a nivel de la institución. Reiteramos siempre esta mirada que las tecnologías ahora están en distintos espacios y que no solamente están ahora en un espacio que es el aula de innovación pedagógica, sino también en las aulas de clase y en otros aspectos, bibliotecas, talleres o incluso en espacios en donde se desarrollan actividades como los laboratorios u otros ya tienen tecnologías. Los modelos de servicio, como por ejemplo la educación secundaria técnica, tiene también especialidades específicas y en ellas, tanto en sus especialidades de carpintería, mecánica o la especialidad de computación también, pueden tener tecnologías para desarrollar esas especialidades de manera específica. Hemos relacionado siempre que la propuesta del currículo nacional sobre el perfil de egreso, las tecnologías que tenemos en el aula y hacia dónde vamos avanzando como país según la política de transformación digital, lo que buscamos es que los estudiantes durante su trayectoria en la educación básica puedan luego al finalizar y ser ciudadanos digitales que puedan hacer uso responsable de los diversos servicios públicos que ahora son de manera digital. En ello hablamos de la economía digital, que podamos tener un desarrollo sostenible y también según lo establecido en la Ley de Gobierno Digital. Esta Ley de Gobierno Digital, como también las otras normas establecidas para la transformación digital, pues
indican de que todas las entidades del Estado, aquellos que brindan distintos servicios al ciudadano, cada vez más puedan implementar estos servicios a través de los entornos virtuales, a través de aplicativos o plataformas. Entonces, a eso va avanzando y muchos servicios ya están implementándose. Entonces, los ciudadanos debemos hacer uso y lo hacemos uso a diario, y al estar interactuando por esta plataforma, pues vamos a ver algunos aspectos a considerar. Entonces, esta es la mirada a nivel de la política que se tiene, tanto la política educativa como también la política de transformación digital de nuestro país. Vamos a mirar ahora con respecto a la competencia 28. Cuando manifiesta que se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, ¿de qué manera nosotros entendemos las tecnologías de la información y comunicación? Y aquí el currículo nacional tiene una forma, una mirada específica, ¿no? Está, por ejemplo, cuando nosotros definimos qué son las tecnologías de la información y comunicación, pues podemos ver de qué es aquello que nos permite una comunicación de forma electrónica, en el cual están involucrados la parte del hardware y del software, ¿no? Entonces, esta combinación hace de que nosotros, en un primer inicio, hemos ido aprendiendo de las tecnologías. Muchos hemos pasado por este proceso de alfabetización digital, un proceso acelerado que ha sido en el periodo de la pandemia, pero ahora ya tenemos mayor dominio. No solamente ya estamos alfabetizados, sino ya utilizamos otras herramientas. Y aquí en sala, eh, los directivos o profesores de innovación pedagógica que están, tienen esa característica, ¿no?, profesional en el perfil de conocer tecnologías. Ahora, como dijo Fernando, ustedes se enfrentan a poder orientar y acompañar a profesores que muchas veces están recién en un proceso de alfabetización. Entonces, ellos están haciendo una formación de sus capacidades en el uso de estas tecnologías. Entonces, a eso lo denominamos aprender de las tecnologías de la información y comunicación. Pero ahora que nosotros ya podemos gestionar, ya tenemos un mayor dominio, hemos pasado por esas etapas, vamos a ver cómo aprender con las tecnologías, de tal manera que esta gestión y aprovechamiento sea en el ámbito educativo y pueda impactar durante nuestra práctica pedagógica. Y la práctica pedagógica va a estar mediada por las tecnologías. Así como una sesión de clase, cuando estamos en un área de matemática, por ejemplo, y utilizamos los recursos materiales concretos, multibase, 10, entre otros, para el desarrollo de ciertas capacidades, ahora podemos utilizarlo materiales digitales. Entonces, la tecnología va a mediar el proceso de aprendizaje, pero no nos vamos a centrar primero en qué aplicativo o software voy a usar, sino cuál es el propósito de aprendizaje que tenemos y cuál de estos recursos digitales puede ser el pertinente para desarrollar. Entonces, ahora el profesor debe movilizar la competencia 28 juntamente con las capacidades que planifica en el área curricular. Esta es la mirada que tenemos, ¿no? Y el enfoque que tiene las tecnologías en el currículo nacional es un enfoque de aprovechamiento de las tecnologías. Vamos a ver con respecto a los entornos virtuales. Y aquí puede existir diferentes conceptos desde distintas miradas, ¿no? Muchos consideran que un entorno virtual es solamente aquello que está en un escenario a través de Internet, pero el mismo hecho de tener una laptop o una tableta o un celular con un sistema operativo que tiene y no está conectado necesariamente a Internet, ya tiene un entorno virtual en el cual puedes tú poder interactuar. Entonces, un entorno virtual es considerado un escenario, espacio que está constituido por tecnologías. Entonces, estos espacios en el cual tienen algunas características, ¿no? Generalmente cuando utilizamos una computadora, lo que hacemos es interactuar con el entorno que está a través del sistema operativo, a través de los programas o a través de los diversos recursos que tenemos allí. Entonces, estamos haciendo una interacción con ellos. Virtualizados, ¿no? Porque estos entornos eh, están pues en una realidad, vamos a llamarlo a través del Internet o a través de plataformas en donde podemos interactuar. Un entorno virtual, una de las características es de que está en cualquier lugar, ¿no? E incluso sin necesidad de conectarnos a Internet.
Ya tenemos en las escuelas, muchos nos preguntan y saben que están instalando los servidores escuela, y el servidor escuela, sin necesidad de internet, te genera un entorno para el estudiante como si estuviese conectado a internet, pero lo que conocemos ahí, todo es a través de la instalación de un servidor, el cual provee información, el entorno correspondiente para poder movilizarse allí. Entonces, también existen otra de las características que son híbridos, de que puedan integrarse distintos medios para poder interactuar con ellos. Entonces, ¿de qué manera nosotros generamos estos espacios para que los profesores, los estudiantes puedan interactuar en el entorno virtual? Uno de los aspectos que hemos ido detallando también acerca de la competencia, esto sí ya ha sido desde la implementación del currículo nacional, desde el año 2017 en adelante, se ha definido la competencia, y el término competencia no es nuevo, ya tiene alrededor de 30 años, solo que el enfoque la hemos ido adaptando y cambiando, y recién estamos entendiendo, ¿no?, a la competencia, que es una facultad que tiene la persona para poder combinar múltiples capacidades, ¿no? Algunos definen la competencia como capacidades macro, ¿no? Entonces, tenemos allí algunos que está establecido en el currículo nacional, y lo que dice el currículo nacional, que una competencia que está formado por varias capacidades, lo que permite es querer lograr un propósito específico ante una situación determinada, de tal manera que vamos a observar la actuación de manera pertinente y sobre todo con sentido ético. Entonces, esto es lo que nos define el currículo nacional. Ahora, nosotros queremos que esta competencia 28 sea desarrollada por los estudiantes. Y al momento de desarrollar por los estudiantes, porque ellos van a interactuar, van a hacer construcciones, van a poder manipular información, crear objetos, entre otros, ¿no? La competencia 28 tiene sus propias capacidades que vamos a poder ver a continuación. Entonces, lo que buscamos es que el estudiante movilice justamente y pueda alcanzar los estándares que están establecidos en esta competencia. Y para ello, nosotros hacemos una mirada a cuáles son estas capacidades. Ahí tienen ustedes las 4 capacidades que tiene la competencia. Y aquí reiteramos, la mirada de la competencia 28 está dentro del modelo de aprovechamiento de las TIC, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que se pueda optimizar el uso en el proceso de aprendizaje. Vamos viendo ahora cada una de estas capacidades. Cuando el estudiante personaliza entornos virtuales, estará pues desarrollando algunas acciones en donde él va a poder seleccionar, va a poder modificar, va a poder optimizar. El hecho de modificar un entorno en el cual él ha creado, por ejemplo, cuando crea una cuenta de correo o una cuenta de una red social, él personaliza ese entorno. Le pone una característica de un nombre o un nombre visible, o también puede poner una imagen u otros. Está generando y está personalizando un entorno virtual en el cual él se desenvuelve. Entonces, cuando nosotros logramos una actividad para que él pueda movilizar esa capacidad, ahí tenemos algunas acciones que puede desarrollar. Por ejemplo, él puede crear, ¿no?, un entorno virtual o una comunidad, o tal vez pueda gestionar una red de comunicación con sus colegas o compañeros de clase. Entonces, ahí puede modificar estos entornos que están preestablecidos. Muchos, durante la pandemia, han generado aulas virtuales, plataformas para el aprendizaje, u otros simplemente han personalizado algunas funciones que tiene el WhatsApp. Entonces, han movilizado sus acciones en un entorno virtual. Entonces, todo aquel que permita modificar, optimizar o seleccionar y personalizarlo con las características propias que el estudiante considere, estamos movilizando esta capacidad. Observamos cuando el estudiante va a gestionar la información. Ahora tenemos los estudios de que la información que tenemos en la red y ahora generada por la inteligencia artificial, pues esta se va duplicando y multiplicando cada vez en un periodo más corto. Si antes la información a través de bibliotecas u otros se podía duplicar durante 50 años, ¿no?, luego ha ido reduciéndose
a 30 años, 10 años, y con el Internet cada vez más frecuente, ahora son solamente días en las que se puede duplicar la información que está generando a través de la inteligencia artificial. Entonces, una de las capacidades importantes aquí es que el estudiante pueda gestionar toda la información con el cual se encuentra ahora. Y dentro de esa información, sabemos que en los entornos virtuales, a través de Internet, no toda la información está clasificada o es la adecuada a la que necesitamos. Existe información de distintas miradas, de distintos contextos. Para ello, una de las cosas que debe hacer el estudiante es analizar, sistematizar, ¿no? Toda la información que está disponible. Y nosotros tenemos que generar estrategias para que el estudiante pueda no solamente tomar la información que está en la web o usar una inteligencia artificial para tener información, sino de qué manera él va a analizar, va a gestionar o va a sistematizar estas informaciones. Entonces, puede a través de una matriz, una tabla o un cuadro o un gráfico, él puede organizar y sistematizar información que está disponible. Muchos hacen los comentarios de que cuando dejan una tarea para una área específica, le dicen no van a usar inteligencia artificial. Así que voy a revisar y existen también aplicativos que te detecta si ha sido o no generado por una IA. Pero el problema no está si lo genera o no a través de la IA, sino está qué hace con la información, cómo lo analiza, cómo gestiona o cómo sistematiza. Y en ese proceso de analizar y sistematizar información, pues él va a movilizar otras capacidades y va a poder gestionar y va a poder presentar, ¿no?, una información procesada que tal vez va a responder a la problemática o al desafío que le hemos propuesto en clase. Entonces, pueden ser, si tenemos fuentes distintas a través de las diversas IES, él puede generar una tabla comparativa qué información ha recogido, ¿no?, sobre el contexto que tiene actualmente. Entonces, allí es importante ver cómo movilizamos esta capacidad sobre gestiona la información del entorno virtual. La interacción en los entornos virtuales es una acción permanente, ya que para poder desarrollar la competencia va a tener que interactuar. Y aquí queremos dar una precisión, ¿no? En algunos casos, en el salón de clase tenemos un proyector o un televisor, y muchas veces solo está el televisor o el proyector en la clase y estamos los estudiantes en sus carpetas. En ese momento, cuando se proyecta una diapositiva o como lo estamos haciendo ahora, lo que estamos brindando es información y el estudiante recepciona información. Entonces, aún el estudiante no está movilizando esta competencia 28. ¿Por qué? No ha tenido contacto, no ha tenido interacción. Simplemente él está observando y recibiendo información. Si bien es cierto, información a través de imágenes, a través de sonidos o multimedia, a través de lo que va presentándose en clase, entonces lo que sí está movilizándose es la competencia o el nivel de competencia que tiene el docente con el uso de tecnologías. Pero el estudiante aún no está cuando solamente recibe información. Entonces, tenemos que caracterizar en qué momento él interactúa allí. Y algunos han indicado, ¿no?, por ejemplo, de que ya estamos usando la competencia 28 cuando solamente hacemos una proyección. Si no, tenemos que ver que el estudiante pueda interactuar con las tecnologías que están. Dentro de esta participación puede tener información como simuladores, repositorios u otros. En este proceso que está desarrollándose ahora, la actualización del gestor de contenidos para las IES que cuentan con tabletas, pues allí tienen algunas aplicaciones que tienen un entorno propio, ¿no?, de poder generar una interacción, una secuencia en donde te dan preguntas, respondes, dan resultados, lógicamente tienes que hacer algún tipo de acción. Entonces es un entorno propio en el cual está interactuando con el aplicativo. Si esto está en línea o si se genera otra actividad, entonces vamos a poder interactuar también con otras personas u otros estudiantes en un mismo entorno. Entonces, este proceso de comunicarse, de construir o mantener estos vínculos es importante. Considerar algunos aspectos que dice la competencia. Tiene que ser respetando, ¿no?, mutuamente el trabajo entre estudiantes
que se mantengan los valores y también va a depender de acuerdo al contexto sociocultural. Ahora, otro de los aspectos que tiene la competencia 28, una de las capacidades, es crea objetos virtuales. Y aquí hay que hacer una definición completa, ¿no? Un objeto virtual. ¿Qué es un objeto virtual? Eh, y moviliza esta capacidad cuando el estudiante construye, ¿no? Archivos digitales, ¿no? En este caso, con distintos propósitos. Y los archivos, como ustedes conocen, pueden ser archivos de texto, de audio, de imagen, ¿no? O multimedia, entre otros. Entonces, todo ese tipo de información, pues, genera el estudiante y cuando moviliza varias de estas capacidades. Entonces, ¿de qué manera nosotros, cuando voy a planificar en el área de matemática, comunicación o educación para el trabajo, podemos movilizar? Una pregunta recurrente que ha sido a través del WhatsApp y también a través del chat es que algunas instituciones, sobre todo en el área de educación para el trabajo, cuando el docente de EPT es del especialidad de computación, entonces lo que hace es dictar computación en esa área, ¿no? Y utiliza el aula de innovación pedagógica porque tiene ahí los dispositivos. Ojo que aquí eh, el área de EPT también moviliza la competencia 28. Esta es la que estamos mencionando aquí, pero el área de educación para el trabajo tiene su propia competencia que debe movilizarse, tiene sus capacidades que deben movilizarse. Entonces, si solamente hay prácticas, como algunos lo han manifestado, que son muy pocas horas las que quedan, porque la mayoría de horas lo utiliza el área de EPT. Entonces, ahí el área de educación para el trabajo tiene su propia metodología de trabajo, que puede usar tecnología, sí, pero prioritariamente debe desarrollar las capacidades que están en el área. Debe movilizar esas capacidades del área. Entonces, si hay este tipo de prácticas, es necesario que ustedes puedan orientarlos, que puedan hacer una mejor revisión del currículo nacional y cuáles son aquellos estándares que están establecidos para este área, porque tienen que lograr esos estándares. No simplemente es voy a trabajar con ellos el Scratch, presento un objeto virtual para el concurso de Crea y Emprende y con eso hemos logrado. No, tiene que ser el desarrollo de todas las capacidades y las que están establecidas para el área. Muy bien, entonces hasta aquí hemos podido observar con respecto a la competencia 28. Ahora veamos cada una de las capacidades, cómo están establecidas y cuáles son estos estándares y los niveles que tiene. Si ustedes observan, en el nivel 1 hasta el nivel 7, son aquellos que están organizados por ciclos, ¿no? Y cada uno de los ciclos sabemos que pertenece a un grado, ¿no? O en algunos casos dos. Por ejemplo, el primer nivel, ustedes pueden ver qué es lo que busca, ¿no? Y lo que establece el estándar. Una de las cosas que ha generado muchas veces confusión al momento de hacer la planificación, entonces, ¿en qué nosotros observamos primero, ¿no? Observamos el estándar, cuál es aquello que debe alcanzar el estudiante. Si ustedes observan, por ejemplo, al finalizar la trayectoria de la educación básica y en el nivel 7 dice, el estudiante debe desenvolverse en entornos virtuales cuando interactúa en diversos espacios, portales, foros, redes sociales, entre otros, de manera consciente y sistemática, administrando información y creando materiales digitales, ¿no? Creando materiales digitales, ya sea de manera personal o con sus pares, ¿no? Y según el contexto sociocultural, expresando también su identidad personal. Entonces, dentro de este estándar, ustedes van a ver, ¿no? Y está resaltado a qué cada una de las capacidades está referida. Y así lo tenemos por distintas competencias de las áreas curriculares. Entonces es necesario que ustedes, al momento de orientar a los profesores, hagamos una revisión de lo que está establecido en los estándares para el nivel y para el ciclo en el cual están desenvolviéndose. Entonces, ahí tenemos el ciclo 3 y 4 y 5, 6 y 7, ¿no? Generalmente son estos en donde vamos a mirarlo tanto en el nivel primario y secundario. Ahora, algo que manifestaba Ferdinando, ¿de qué manera hacemos este proceso de integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales? Y para ello es necesario también mirar los lineamientos de incorporación de tecnologías digitales, la 234. Dentro de ello vamos a ver
ahora este término de la diversificación curricular y la incorporación de tecnologías. Si bien es cierto, este proceso de diversificación curricular ya se ha realizado a nivel de las instituciones, lo han desarrollado en el mes de marzo, la primera semana, o los directivos ya han tenido actividades mucho más antes en la implementación de parte de la UGEL que corresponde. Entonces, ¿cuál es la mirada que tenemos nosotros acerca de la diversificación? Este proceso de diversificación debe llevarnos al desarrollo de las competencias que están, ¿no?, en el perfil de egreso, ¿no?, para alcanzar esos niveles de logro del perfil de egreso. Para ello, el estudiante, ¿no?, aquí traemos nuevamente este perfil de egreso en donde el estudiante debe aprovechar responsablemente. Vemos que la competencia 28 se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, como también la competencia 29, que son las dos transversales. Estas competencias transversales dice específicamente en el currículo nacional. Las competencias transversales son aquellas que pueden ser desarrollados por los estudiantes a través de diversas situaciones significativas. Entonces, cuando se generan estas situaciones significativas en la planificación allí, tiene que hacer referencia y movilizar estas competencias. Ahora, deben ser promovidas por las distintas áreas curriculares. Sabemos que cada área curricular tiene una o más competencias y por lo tanto, cuando moviliza esa competencia, pues debe de manera transversal, ¿no?, poder movilizar estas competencias. Tenemos ahí de 1 al 27 que están agrupadas en áreas curriculares y 28 y 29 que son las transversales. Y otro aspecto más que debemos mirar durante la planificación son uno de estos 7 enfoques transversales, ¿no? Entonces, dentro de la planificación tenemos que ver las competencias del área curricular, la competencia transversal y los enfoques transversales. Y para ello, si aún tenemos algún tipo de dudas en qué consiste, por ejemplo, este enfoque de derechos, ¿no?, queremos conocer este enfoque transversal, es necesario revisar y está, pues, varias de ellas definiciones en el currículo nacional. Ahora, si bien es cierto, el currículo nacional es una propuesta nacional, pero el proceso de diversificación, pues es un proceso que va a permitir la contextualización, la adecuación y también una adaptación a las condiciones en las cuales la institución educativa se desenvuelve. Para ello, en un país diverso, ¿no?, que tiene características variadas, incluso en una misma región, entonces se tiene un proceso de diversificación a nivel regional, ¿no? Y eso lo tenemos en los documentos que son los proyectos educativos regionales, que toman la referencia del currículo nacional para personalizar y hacer una propuesta a nivel regional. El PER, las 26 regiones tienen su PER, ¿no? Muchos de ellos están implementando ya su currículo regional, entonces debe también mirarse cuál es la mirada que tiene la región. Ahora, algunas UGELs a nivel de una provincia u otros ya tienen el proyecto educativo local o algunos en proceso de construcción. Hay regiones que tienen, por ejemplo, la zona de costa sierra o de sierra selva, entonces tienen contextos distintos. Por ello es necesario tener un proyecto educativo local que responda a las necesidades, al contexto local de una provincia o incluso de un distrito. Esto es el tipo de planificación a nivel regional, ¿no? Ahora, a nivel de la institución educativa, ¿cuáles son los instrumentos? Y lo mencionaba Ferdinando, y esto lo hemos indicado también desde la primera sesión. El proyecto educativo institucional, el PI, contempla dentro del PI diversos aspectos hacia dónde se orienta la institución educativa, ya sea a nivel de la gestión escolar como también a nivel de la gestión pedagógica. Y del PCI, ¿no?, del diagnóstico, de los objetivos estratégicos que tenemos en el PI, pues vamos a tener la propuesta curricular en el PCI. Entonces, el PCI ya debe contemplar cuál es el enfoque, ¿no?, de poder incorporar las tecnologías, ¿no? De qué manera vamos a incorporar tecnologías. Y se parte a nivel del PCI
y de esta a la vez vamos a tener que bajar hacia la planificación curricular anual o el plan anual. Luego el currículo nacional orienta, ¿no?, de tener las unidades didácticas o proyectos, ¿no?, hasta llegar a las sesiones a nivel del aula. Entonces, el profesor de aula o el profesor por horas de algún área curricular tiene en el marco del buen desempeño docente algunas dos dominios establecidos, uno con la preparación para el aprendizaje, y ahí tiene dos competencias. Entonces, cuando desarrolla este proceso de planificación, pues él está atendiendo aquellas competencias que están en el marco del buen desempeño docente. Ahora, cuando ya lleva o implementa la enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, también está movilizándose a través de las competencias 3, 4 y 5 en el dominio 2 de este marco del buen desempeño docente. Entonces, por ahí nos preguntan, los profesores no vienen al aula de innovación, no quieren trabajar. Entonces, hay que recordarles que en el marco de estos dos dominios, ¿no?, del marco del buen desempeño docente, establece de que él debe desarrollar y hacer uso también de las tecnologías. El desempeño 23, en este documento es necesario que ustedes lo revisen, lo compartan con sus docentes y decirle que usted, como la institución educativa tiene tecnologías, usted debe utilizarlos y darle oportunidad para que ellos también puedan generar y movilizar estas competencias, ¿no?, al igual que las competencias del área. Ahora, tenemos un documento que nos orienta, que son los lineamientos para la diversificación curricular en la educación básica. La 222, esta resolución viceministerial, establece estas orientaciones de la diversificación curricular, ¿no?, y nos habla de una etapa previa, la etapa de preparación. En esta etapa de preparación es necesario que nosotros podamos poder revisar, ¿no?, sobre todo un repaso de lo que establece el currículo nacional, una mejor comprensión del currículo nacional, una mejor comprensión de lo que está establecido en las competencias, en las capacidades, y por ahí genera a veces la confusión cuando hacemos el proceso de planificación. Y tenemos a nivel del Ministerio de Educación varios documentos orientadores para este proceso. Algunos para el nivel primaria o para un modelo de servicio educativo específico, hay modelos y recomendaciones, pero no se trata solamente de observarlos, mirarlos y tomarlos, sino de analizar esos documentos y de qué manera yo voy a poder tomarlas, ¿no? Es necesario conocer el perfil de egreso de los estudiantes en las distintas áreas curriculares. Es necesario también revisar cuál es el enfoque curricular por competencias, ¿no?, y también las competencias y estándares de aprendizaje. Esto a nivel de los documentos que están, ¿no?, y deben conocerlo todos los actores, en este caso todos los docentes. Otro aspecto a considerar es la institución educativa. ¿Cuál es el modelo de servicio en el cual está la institución educativa? ¿Es de ámbito urbano, rural, jornada escolar completa, jornada escolar regular? ¿Es una institución de repente con un modelo de servicio de alternancia? Entonces, según la característica y según el reconocimiento en el entorno local, es necesario tenerlo. Para ello, teniendo esa información, vamos a iniciar el proceso de la diversificación curricular. Y aquí, dentro de la 222, nos da algunas orientaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas y esos procesos? Primeramente, a nivel de la contextualización curricular, debemos situar el aprendizaje dentro, ¿no?, de la variedad que tenemos de estudiantes y que responda al territorio, a las características y al diagnóstico, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es la adecuación curricular. Esta adecuación tiene que ver con metodologías, estrategias, recursos y también con priorizar, ¿no? ¿Qué competencias vamos a priorizar para movilizarlas si es que estamos en una institución donde bajo un diagnóstico pues tenemos un retraso de aprendizaje u otros? Sabemos que varias investigaciones muestran de que durante la pandemia, quienes no han tenido oportunidad de tener acceso a un dispositivo o a un recurso tecnológico en el cual era el desarrollo de los aprendizajes, pues estos han dejado de aprender y han tenido un retraso de aprendizaje. Y hay investigaciones de qué manera se puede ir haciendo adaptaciones curriculares, es decir,
algunos ajustes y modificaciones al mismo currículo nacional para poder atender este tipo de necesidades que existen. Y las tecnologías pueden ser, ¿no?, una alternativa importante, ya que le va a permitir movilizar a través de tecnologías, recursos, información u otros, según el propósito que tú te has establecido, poder generar y lograr alcanzar estos niveles que están establecidos. Entonces, para ello, vamos a hacer una mirada a alguna estrategia digital, a unas estrategias pedagógicas y de qué manera también desarrollamos estos en los estudiantes. ¿Cuáles son estas etapas que nos dice dentro de estos lineamientos? Una etapa de organización, de planificación y de implementación. ¿Y cuáles son esos procesos? ¿No? Una de las primeras que nosotros recomendamos es a nivel de institución. Recuerden que les hemos solicitado ya desde el año anterior, porque ustedes ya vienen llevando este proceso desde el año anterior, un diagnóstico de las habilidades digitales de los docentes, de todos los actores, y también han hecho un diagnóstico de las tecnologías. Ahora, es necesario mirar si en el entorno donde estás existen aliados, existen otros servicios, hacer un mapeo de qué aliados tenemos y construimos nuestro ecosistema educativo digital. Esta imagen que ustedes ven está en la 234 y ahí establece como una base fundamental con qué tecnologías cuento, qué aliados tengo, qué servicios, ¿no?, qué aplicativos, qué dispositivos. Entonces, con todo lo que está, según este diagnóstico, voy a elaborar mi ecosistema educativo digital. Una vez teniendo, ¿no?, el docente también conociendo qué recursos y otros tengo, vamos a ir a la etapa de la planificación. Y dentro de la etapa de planificación, pues lo primero que hacemos son determinar las características sobre las necesidades y cuáles son los intereses del entorno local, ¿no? Vamos a definir las estrategias y luego vamos a poder atender según las características y situaciones. En este proceso de planificación, nosotros los recordamos a ustedes porque ustedes van a orientar en ese proceso y obviamente lo lidera este proceso el equipo directivo, pero ustedes van a aportar, ¿no?, de qué manera vamos a integrar tecnologías en este proceso de la planificación. Y llegamos a la implementación en donde, pues, según lo que se haya planificado, ¿no?, vamos a poder generar la participación en las distintas situaciones de aprendizaje. Entonces, les pedimos que ustedes puedan ir revisando también estos lineamientos sobre la diversificación curricular. Y ahí vamos a tener algunos productos específicos y estos atienden a las funciones que están establecidas para el docente de aula o docente de horas, ¿no? Están en los dominios 4, el dominio 1, el dominio 2, ahí están parte de esas funciones que nos corresponde hacer. Ahora, a nivel de la institución educativa, ¿no?, ya vamos aterrizando en algunas situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando ya vamos a desarrollar las sesiones de aprendizaje. Hay algunos insumos que necesitamos dentro del proceso de planificación y que el profesor de innovación pedagógica va a poder orientarlas. Uno, tenemos que tener un catálogo de recursos digitales. Este catálogo permitirá, pues, que los docentes conozcan con qué servicios, qué plataformas, qué programas, aplicativos u otros tengo a nivel de la institución y de qué manera, según la situación de aprendizaje que me he propuesto, cuál me va a ayudar a poder optimizar, a poder mejorar o poder interactuar con ellas. Entonces, es necesario tener esa información y es un producto que debe tener el PIB y debe dar a conocer a la institución educativa. Bien, entonces, estas son algunas de las etapas en el cual estamos haciendo esta referencia y ahora hemos llegado hasta el nivel de la institución educativa. Ahora vamos a ver de qué manera esta integración de tecnologías digitales pues parte de esta propuesta pedagógica en el PCI. Para esto le doy el pase a Ferdinando para que pueda desarrollarlo este siguiente bloque. Adelante, Ferdinando. Dejamos de compartir para que tengas el espacio también para desarrollarlo. Sí, ya está visualizándose, ya se ve la presentación. Gracias, Adelante, gracias, Ferdinando, David. todo el tiempo. Gracias, David.
Bien, David entonces nos ha comentado algunos aspectos referidos a la competencia 28. Lo importante que es comprender en qué consiste la competencia 28, que si bien es cierto el Internet nos genera un valor agregado, pero que no es el todo, sino está bajo un modelo o un enfoque basado en un modelo de aprovechamiento de las tecnologías. Aprender de las tecnologías y aprender con las tecnologías es uno de los aspectos que David nos ha explicado, pero que también nos ha detallado en qué consiste un entorno virtual, cómo lo define el Currículo Nacional de Educación Básica, que es nuestro documento base, y a partir de ello nos brinda ciertas características que nos permitan identificar un entorno virtual, entre ellos la ubicuidad, ya que puede accederse, nos dice, a estos entornos virtuales con o sin internet. Y esto estoy seguro que lo proyectaron de esa manera debido a la complejidad de nuestro territorio, que en muchas de las zonas ni siquiera tenemos servicios básicos, elementales, sino que, y que el Ministerio de Educación, basado en la Ley General de Educación y en los principios que regenta, tiene que buscar esa equidad, inclusión y calidad del servicio educativo y tiene que proveer los recursos a nivel nacional. Es así que en muchas de las zonas pues tenemos dispositivos digitales y que tienen que emplear paneles solares para su carga y poder ser aprovechado o usado en su momento. No solamente nos ha explicado eso, sino que también nos detalló cuáles son esas capacidades que conforman dicha competencia. Y nos recordó que esta competencia es la movilización o la combinación de todas las capacidades que ésta la conforman. Él personaliza, él gestiona, él interactúa y él crea objetos virtuales. Son elementales, son capacidades elementales de esta competencia y que el estudiante las debe utilizar con un determinado propósito que está relacionado a lo que el docente plantea como reto en la competencia del área curricular que tiene a cargo, ya sea para comunicación, para matemática, para arte, para religión, para DPCC, ciencias sociales, y cómo entonces se aprovecha esta competencia transversal para lograr o mejorar este reto que ha planteado el docente. Esa es una de las intenciones que bien nos explicaba. Y luego ha detallado a través de colores cómo identificar cada una de las capacidades que conforman en el estándar descrito, según los niveles del estándar y que nos hemos recordado que en el estándar, ya sea en cada uno de los niveles, se transita de acuerdo al ciclo de estudios por dos o más grados posiblemente, ¿no? O edades en inicial. De 0 a 2, de 3, 4 y 5, luego en primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, luego primero y segundo de secundaria, tercero, cuarto y quinto en secundaria. Son los grados que conforman determinados ciclos o niveles según el estándar y que a partir de ello se desprenden los desempeños que debe evidenciar cada estudiante cuando transita por un determinado grado, ¿no? Por eso que tenemos desempeños por grados para que van encaminándose hacia este estándar que determina este nivel de logro de los aprendizajes según el nivel plasmado en el estándar. Esto es importante para nosotros, repito, ya que es información clave para poder explicar en qué consiste la competencia 28, cómo se gestionan cada una de sus capacidades de acuerdo al estándar y al enfoque que se presenta. Pero también nos explicaba de la importancia de interiorizar la diversificación curricular, una diversificación curricular que se maneja a nivel regional y local a través del proyecto educativo regional o el proyecto educativo local, conocemos como el PER o el PEL, pero también se maneja a nivel de la institución educativa.
cómo la institución educativa, producto de ese diagnóstico, análisis de oportunidades y demandas, hace una contextualización de la diversificación curricular, del proceso de la diversificación curricular, que es la contextualización, luego puede transitar a la adecuación y adaptación según sus necesidades, pero que la misma diversificación curricular nos da una orientación previa a las etapas que la conforman, y es comprender o entender el currículo nacional en lo que respecta al perfil de egreso, a los aprendizajes del perfil de egreso, a las competencias y enfoques que la comprenden. Entonces es importantísimo cómo vamos manejando información sobre el currículo nacional, cómo voy interiorizando con la intención de poder brindar asesoría, orientación o capacitaciones a mis colegas. Esto es importante, y que luego ya transita por etapas de organización, planificación e implementación, y que en cada una de ellas tiene relación desde la organización de acuerdo a tu ecosistema educativo digital. Voy organizando todo mi proceso de acuerdo a este ecosistema educativo. ¿Y quién es uno de mis aliados? El profesor de innovación pedagógica. El profesor de innovación pedagógica me brinda insumos para organizar propuestas según los propósitos del currículo nacional. Es decir, me facilita un catálogo, me dice cómo está nuestra infraestructura tecnológica en lo que respecta a equipamiento, conectividad y seguridad para poder ser aprovechada en el proceso pedagógico. Planifico de acuerdo a ese entender de la competencia 28 y sus capacidades que están para contribuir a un propósito de las competencias agrupadas en áreas curriculares, teniendo en consideración las necesidades y demandas del entorno y de nuestros estudiantes de otra manera, y luego las implemento con la finalidad de promover esos aprendizajes en los estudiantes, o el desarrollo integral de los aprendizajes, pero también de hacer un proceso de recojo de información que me lleve a una retroalimentación y reflexión de cómo vamos avanzando. Esto es importante, se da en ambos niveles, tanto en nivel de institución como a nivel de aula. Como docente, por horas, en secundaria o de aula, en primaria, debo interiorizar cuáles son esos procesos de la diversificación, qué etapas tiene y qué me sugiere en cada una de ellas. Ahora vamos a ver cómo, comprendiendo la competencia 28, entendiendo los procesos y las etapas de la diversificación curricular, se empieza a bosquejar esta planificación de incorporando o considerando las tecnologías en nuestro proyecto curricular institucional. No sin antes recordarles que para poder gestionar estas acciones de la transversalización de las tecnologías digitales, es clave, primero, comprender e interiorizar cada uno de los instrumentos de gestión. Me refiero a los lineamientos de la gestión escolar. Es parte de nuestra responsabilidad documentarnos sobre qué nos dicen los lineamientos de la gestión escolar, qué nos dicen las guías sobre los instrumentos de la gestión escolar, qué nos dice la norma técnica sobre la conformación de los comités de la gestión escolar y las prácticas que ellos implementan en base a los compromisos de gestión escolar de una u otra manera a nivel de la institución educativa. Entonces, estos instrumentos, que son liderados por el director, pero de manera coordinada con toda la comunidad educativa, están referidos al proyecto educativo institucional, al proyecto curricular institucional, al plan anual de trabajo y al reglamento interno, que son documentos claves. El primero, que es en el que encontramos nuestra misión, visión, objetivos institucionales a mediano y largo plazo, las prácticas de gestión que voy a movilizar y el planteamiento de metas anualizadas. Si mi PI tiene una temporalidad, se me ocurre, del 2025 al 2027, voy a encontrar cuáles son esas metas que pretendo alcanzar al culminar el 2025, al 2026 y al 2027, pero va de manera escalonada y articulada. No es que colocamos una actividad y que se pretenda decir que al 2025 el 100% de los docentes son expertos implementando
estrategias metodológicas para la incorporación de las tecnologías. Es todo un tránsito y que va a depender de esa propuesta que ustedes van a incorporar o que van a promover para la incorporación en el PI. Esa es una de las intencionalidades. Otra de las recomendaciones para la gestión de la transversalización es que conozcamos los lineamientos de la diversificación curricular, que ya David lo ha explicado en parte, conocer los procesos que a este se refiere, la contextualización, adecuación, adaptación, también como sus etapas que la conforman de una u otra manera. Es importante, luego, que como parte de nuestra labor y nuestra experticia, pues se conozca, pero también se difunda, se sensibilice y se planteen estrategias referidas a nuestro ecosistema educativo digital. ¿Cómo se encuentra nuestra infraestructura digital? Algunos nos dicen, ya está obsoleta, pero obsolescencia no es igual a inoperatividad. Una cosa es estar obsoleto según su ciclo de vida, pero otra cosa es estar inoperativo por diversos factores, ya sea uso, daños que se han generado en este equipo. Recuerden que el enfoque de la competencia transversal es el modelo de aprovechamiento de estas tecnologías. No es enseñar o alfabetizar al estudiante en el uso de un sistema operativo, en el uso de un aplicativo, sino es cómo aprovecha los diversos recursos o como lo define el currículo, los entornos virtuales, cómo los aprovecha en esos retos de acuerdo a los propósitos que el docente ha identificado o plantea según sus necesidades y potencialidades de los mismos. Cómo se encuentran las herramientas y contenidos digitales en estos dispositivos y por ende difundirlos a través de un catálogo de recursos digitales. Es parte de nuestra responsabilidad para que todos los docentes puedan aprovechar estos dispositivos desde su planificación curricular. Y también nos habla de la importancia del fortalecimiento de capacidades de cada uno de los actores educativos. Y a esto nos lleva a primero hacer una autoevaluación y autorreflexión sobre nuestras capacidades. ¿Cuánto estoy fortalecido en conocimientos pedagógicos? Si bien es cierto, hemos transitado por un tiempo, ya sea en la labor académica, universidades o institutos, y nos han fortalecido en metodologías, teorías, estrategias. Tengo dominio pedagógico de una u otra manera, pero ahí viene el proceso de autoevaluación y reflexión si necesito seguir interiorizando o manejando mayor información. Otro de los aspectos es qué tanto tengo dominio en el conocimiento disciplinar. Y me refiero de que producto del tránsito académico nos hemos fortalecido en aspectos disciplinares, ya sea mi formación es en nivel primaria, en secundaria en el área de matemática, comunicación, computación e informática. ¿Dónde está mi experticia disciplinar? Pero esa experticia disciplinar viene acompañado de ese conocimiento pedagógico para poder movilizar, según el currículo, sus competencias y capacidades que en esta nos describe. Entonces, ¿cuántas estrategias pedagógicas conozco para movilizar estas competencias que desde mi formación disciplinar conozco? ¿Cómo estoy fortalecido? Porque ahora tengo que orientar, capacitar y asesorar a mis colegas. Y por último, mis conocimientos tecnológicos. No quiere decir que nos convirtamos en expertos, pero es posible que producto de el asumir este nuevo reto como profesor de innovación pedagógica en algún tiempo atrás, me ha llevado a capacitarme más en el dominio tecnológico, en manejo de aplicativos, herramientas u otros recursos, pero también en la parte de sostenibilidad o soporte a nivel básico, mantenimiento preventivo y correctivo de estos dispositivos. Algunos de nuestros colegas no tienen esa experticia y es ahí donde nosotros tenemos que gestionar acciones de fortalecimiento de estas capacidades, pero que no se quede a nivel de uso o manejo de la herramienta, sino cómo estas herramientas contribuyen a ese conocimiento o experticia pedagógica
estrategias, metodologías que él puede aplicar en el aula basado en ese dominio disciplinar que tiene para movilizar las competencias de matemática, de ciencia, tecnología, de ciencias sociales, de PCC, religión, educación física y las que correspondan, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención, pero también nos enmarca qué debemos hacer como profesores de innovación pedagógica. Teniendo todo esto como una base, pues debemos empezar a impulsar, gestionar e implementar nuestro plan de acción. Algunos le llaman su plan de trabajo. Perfecto, es el plan. En resumen, es tu planificación para el año. Entonces nosotros le estamos denominando plan de acción 2025, para el próximo año será 2026, 27, en fin. Tú le quieres llamar plan de trabajo, bienvenido, no hay problema. Hemos dado algunas orientaciones, pero este plan es el que te va a marcar la ruta basado en tu propuesta que está en el PI, a dónde tenemos que seguir para este año. Y si vamos alcanzando las metas según indicadores propuestos en esta estrategia descrita en el PI, ¿no? Y del PI es lo que tenemos que volver a resumir y a conversar de manera breve. ¿Cómo cuando hablamos de una estrategia digital, no estamos hablando de un documento adicional a nivel de la institución educativa? La estrategia digital debe visibilizarse en el instrumento de gestión escolar, ese que tiene la mirada a mediano y largo plazo, la que está en nuestra forma de movilizar una serie de estrategias y la que coloca ciertas aspiraciones a un mediano o largo plazo, a dónde quiero llegar, que es nuestra misión. Entonces, para eso hay una guía de elaboración del PI que nos brindan orientaciones sobre este tipo de investigación organizada que debemos seguir con la intención de definir ciertos objetivos que contribuyan a superar ciertos problemas o situaciones a nivel del contexto educativo en el que vivenciamos. Y aquí viene cuáles son esos compromisos y dimensiones de la gestión escolar que la institución educativa tiene bien marcada. Me refiero a los compromisos de gestión escolar. Sabemos que son 5 compromisos, pero 2 de ellos, el compromiso 1 y 2, son compromisos de resultados, lo que la institución pretende alcanzar en un determinado tiempo. Ese compromiso 1 está referido al desarrollo integral del aprendizaje del estudiante. El estudiante debe movilizar todos los aprendizajes descritos en el perfil de egreso a través de las competencias, capacidades, enfoques que están en el currículo nacional. ¿Quiénes son los responsables? Los profesores de aula o por horas en secundaria. El que tiene a cargo un área curricular, en resumen. Y nosotros como profesores de innovación contribuimos a esa acción. Pero el compromiso 2 también nos habla de ese acceso, permanencia y culminación de la trayectoria del estudiante en el sistema educativo peruano. Entonces son 2 compromisos de resultados, el compromiso 1 y el compromiso 2. ¿Y cómo se logran alcanzar estos compromisos? Para ello nos presenta 3 compromisos adicionales, el compromiso 3, 4 y 5. El compromiso 3 alineados a las y su sesión número 1, donde le mostramos sus funciones, ahí van a identificar que tienen 6 funciones alineadas a este compromiso 3. El hacer un diagnóstico, brindar soporte a los dispositivos tecnológicos. Y cuando hablamos de soporte, estamos hablando de un mantenimiento preventivo y correctivo, un soporte técnico base. Cuando nos dicen que debemos mantener actualizado las aplicaciones o sistemas a nivel de los dispositivos digitales, que podemos realizar acciones para su recuperación o sostenibilidad, como por ejemplo, si un estudiante por manipulación daña el acceso a un sistema operativo, debemos estar en las condiciones de restaurarlo, formatearlo o reinstalarlo, como decimos, para que siga brindando esta oportunidad de uso. Entonces son acciones que están descritas, 6 funciones específicamente que están alineadas a este compromiso 3 de condiciones operativas. Pero también nos habla
del compromiso número 4, práctica pedagógica. Y ahí también tenemos relacionados otras funciones, como por ejemplo la de capacitar, asesorar, orientar a los profesores en el uso y aprovechamiento de las tecnologías en el proceso educativo. Y pone énfasis en el proceso educativo. Entonces es importante que no solamente orientemos sobre el uso de una herramienta, sino cómo ésta se aprovecha de acuerdo al proceso educativo que movilizamos. Es una de las funciones, nos habla de emitir informes, de acompañar o de participar, en espacios de labor colegiada de una u otra manera. Y el compromiso 5, bienestar escolar, que si ya vamos mirando otra vez la 034, vamos a encontrar una función alineada a este compromiso, que es la de promover una cultura y ciudadanía digital en toda la comunidad educativa. Y cuando decimos comunidad educativa se refiere a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia. ¿Cómo estos compromisos puedo, desde mis funciones, contribuir a generar oportunidades? Entonces, un poco a la lectura que nos dice la guía de elaboración del PI es la siguiente. Si mejoro en alguna de estas condiciones, de estos compromisos, entonces puedo impactar en los compromisos de resultado. Por ejemplo, si mejoro el mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos digitales destinados a la práctica pedagógica en la institución educativa, entonces posiblemente pueda generar oportunidades para el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Ahí ya viene una relación basada en mis funciones. Si mejoro las capacidades para implementar estrategias pedagógicas integrando tecnologías por parte de los docentes, entonces posiblemente lograré generar oportunidades para el desarrollo integral de los aprendizajes. Si mejoro las habilidades para una cultura y ciudadanía digital en los estudiantes o en la comunidad educativa, entonces puedo generar oportunidades para el desarrollo integral de los aprendizajes. Y así tendría que ser una lectura de cómo se van relacionando estos compromisos y mis funciones para contribuir a lograr ciertos resultados que son innegociables a nivel de institución educativa. Pero no queda ahí, sino que producto de esta elaboración del PI, cada institución educativa, y que ustedes tienen a la mano este proyecto educativo institucional, plantea objetivos institucionales. Una sugerencia es que ustedes revisen qué dice la matriz de objetivos institucionales a nivel de la institución educativa. Ustedes deben manejar ese PI. Y aquí le ponemos un ejemplo que nos va a llevar a buscar esa alineación de uno de los compromisos de condiciones. Me refiero al compromiso 4. Compromiso 4 está alineado con la práctica pedagógica, la razón de ser de la gestión escolar, el núcleo de la razón de ser. ¿Qué nos dice el objetivo a nivel de la institución? Fortalecer la gestión de la práctica pedagógica, ¿no? Orientada al logro de aprendizajes previstos en el perfil de egreso. Eso es lo que la institución plantea como objetivo y que lo va a hacer mediante espacios de formación continua para garantizar el buen desempeño profesional. Entonces, cuando nos habla de esos espacios de formación continua, debemos recordar, pero yo tengo una función: asesorar, capacitar, orientar, y acompañar a los profesores en el uso y aprovechamiento de estas tecnologías para el proceso educativo. Yo puedo contribuir a este objetivo institucional número 4, pero a nivel de la institución, este objetivo número 4 nos permite con mayor, de repente, precisión, contar con nuestra línea pedagógica. ¿Qué pretendo hacer para lograr para alcanzar esos logros de aprendizaje previstos en el perfil de egreso? ¿Cuál sería mi línea pedagógica a seguir
para fomentar este logro de aprendizaje previsto en el perfil de egreso. No se trata solamente de fortalecer la gestión pedagógica por fortalecerla, tiene una intencionalidad, y la intencionalidad acá son los logros de aprendizaje previstos en el perfil de egreso. ¿Y cuáles son esos logros de aprendizaje que pretendo alcanzar? David nos explicaba sobre la diversificación curricular que también debe hacerse a nivel de la institución educativa, ¿verdad? Pasando por esa etapa previa, luego organización, planificación e implementación. Producto de este objetivo institucional descrito en el PI es que cada institución educativa redacta cuál va a ser su línea pedagógica a seguir para el presente año o en ese ciclo de tiempo. Pero esa planificación la hace enmarcada a las orientaciones que nos brinda el currículo nacional, que para poder planificar aspectos curriculares debemos seguir por 3 grandes procesos: determinar los propósitos, definir los criterios y establecer situaciones significativas. Ese mismo procesos que están descritos en el currículo nacional la guía de planificación y evaluación de los aprendizajes nos da más detalles y lo desmenuza para mejor entendimiento, lo segmenta y nos dice que para planificar o para realizar esta planificación curricular debo transitar primero con la identificación y potencialidades de necesidades de aprendizaje. Identifico esas potencialidades y necesidades de aprendizaje ¿de quién? De los estudiantes según el contexto educativo. ¿Y dónde se visibiliza esa identificación de potencialidades y necesidades del estudiante? Es la pregunta, ¿dónde está? ¿No? Que me va a permitir luego seguir con mi planificación a nivel de aula. Nos da también una serie de orientaciones sobre qué cosa es planificar, ¿no? Para algunos de nuestros colegas que se resiste a tener sus documentos de planificación de manera anticipada, sino que espera ya haber avanzado de repente 3, 4 semanas para recién brindarnos su planificación. Cuando digo brindarnos me refiero al equipo directivo, cuando ya está encaminado. Cuando aquí nos dice que la planificación es el arte de anticiparnos, ¿no? Imaginando y diseñando procesos, nos anticipamos a algo de una u otra manera. Si estos son los subprocesos que debemos seguir y uno de ellos nos habla de identificar potencialidades y necesidades de aprendizaje, la pregunta es, ¿dónde se visibilizan estas necesidades y potencialidades? ¿Será en la planificación curricular del docente? Recuerden lo que David explicaba de la diversificación curricular. Tenemos diversificación curricular a nivel de institución educativa y a nivel de aula. Por lo tanto, esas necesidades deben visibilizarse a nivel de institución educativa. ¿Y qué documento debe contener esas potencialidades y necesidades? ¿El PI? ¿El PCI? ¿El reglamento interno? ¿El PAC? ¿Qué instrumento debe contener esas potencialidades y necesidades de aprendizaje? ¿Cuál es nuestra línea pedagógica? Sabemos entonces que esa identificación de potencialidades y necesidades deben estar descritas en el proyecto curricular institucional. Vamos a ver qué es lo que se colocan a nivel de institución educativa. Nosotros hemos pedido que nos faciliten algunos ejemplos sobre cómo vienen formulando su PCI y esto es lo que hemos encontrado. Hacen un diagnóstico minucioso sobre la caracterización de las problemáticas que se atraviesan en el contexto educativo, en la jurisdicción, donde identifican problemas, sus posibles causas, los efectos o consecuencias que estos pueden traer, pero también nos dicen qué alternativas de solución podemos implementar para darle solución a estas causas que generan el problema. Y por último, cuáles son las necesidades de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces yo quiero que ustedes revisen esta presentación o que ustedes pidan el PCI a nivel de institución e identifiquen si tiene una matriz donde se hace este tipo de diagnóstico sobre donde están los problemas, causas, consecuencias, alternativas y necesidades de aprendizaje, pero que también reflexionemos si realmente esas alternativas de solución y necesidades de aprendizaje están movilizando las competencias
descritas en el currículo nacional, a lo que le denominamos en los propósitos de aprendizaje del currículo nacional. Se puede ver con claridad cuáles son esos propósitos que debemos movilizar para de repente minimizar o gestionar alternativas de solución frente a estas causas y problemas que se presentan a nivel de nuestro contexto educativo? ¿O es que estamos planteando alternativas y necesidades de aprendizaje que, lejos de estar alineados al currículo nacional, nos dan más carga y que no lo entendemos o no lo comprendemos? Entonces, ¿cómo está enfocado? Ustedes revisen, por favor, el PCI a nivel de institución educativa y hagan esta especie de evaluación y de reflexión sobre lo que está previsto ahí. Observen, nos presentan todo un listado de problemas. Seguimos aquí en este ejemplo, hemos identificado que determinan 8 problemas con todas sus causas o situaciones, necesidades que se presentan. Pero, ¿qué nos dice y que luego en este mismo documento hemos encontrado lo siguiente? Escuchen, matriz de problemas y propósitos de aprendizaje priorizados. Una matriz de problemas y propósitos de aprendizaje. Cuando leemos propósitos de aprendizaje, debo ya trasladarme al currículo nacional, ya que esos propósitos se refieren a las competencias que debo movilizar, ¿verdad? Sin embargo, en este ejemplo lo que hemos encontrado es la fuente, que es el PAD y el PCI, entre otros, los problemas y demandas de aprendizaje, sus posibles causas y aprendizajes propuestos. Pero es una matriz que, lejos de brindarme información, lo que me hace son cuestionamientos o preguntas o interrogantes que seguro luego se aterrizaría en la matriz tal como es. Sin embargo, en la revisión de este instrumento de gestión no logramos identificar esa matriz donde se responden a cada una de las interrogantes previstas en esta propuesta de matriz. Trasladamos el reto para ustedes y revisen el PCI. ¿Cómo está? Es posible que en su institución educativa sí hayan identificado o se esté dando respuesta a cada una de las interrogantes descritas en esta supuesta matriz de problemas y propósitos de aprendizaje. Entonces, hay que revisar. Pero a partir de ello, la guía de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes nos dice lo siguiente. En el PCI debemos tener una matriz que nos permita identificar demandas y oportunidades para contextualizar los aprendizajes. ¿Y cómo se formulan esta matriz de identificación de demandas y oportunidades? ¿Quién lo realiza? ¿Un solo docente? ¿El directivo? ¿Un comité? Nos dice no. Esta matriz debe ser formulada en un trabajo colegiado. Esto quiere decir con la participación de todos, porque cada docente maneja información clave de acuerdo a su experticia de contenido disciplinar y pedagógico. Si estuviésemos en secundaria, vamos a tener docentes que tienen la experticia en las competencias agrupadas en el área curricular de matemática, comunicación, ciencia en tecnología, DPC y todas las áreas curriculares. Si estuviésemos en primaria, vamos a tener docentes cuya experticia son las competencias que se agrupan en un determinado grado de un ciclo de estudios. Entonces tenemos ahí las experticias definidas. ¿Y qué nos sugiere esta matriz? Nos dice, si vas a hacer un trabajo colegiado, semana de gestión, posiblemente ahí es donde se debe aplicar esta matriz, en la semana de gestión donde determinamos nuestro PCI, y nos dice, identifica los factores del contexto sociocultural. Son los problemas que acabamos de leer en ese diagnóstico. Ahí, a eso se refiere. Y identifique esos factores, pero que estén esos problemas, posiblemente, como le han denominado, ¿dónde encajan? En contextos propios de la institución educativa, son demandas y preocupaciones a nivel local, regional. ¿Por qué solamente problemas? Pueden ver situaciones de oportunidades a nivel local y regional.
pero también situaciones que se presentan a ámbito nacional e internacional. Entonces nos define factores de ese contexto sociocultural y nos dice, identifica las principales características de este contexto. ¿Qué se presenta? Para nuestro ejemplo, no lo hemos querido ser muy engorroso, le hemos puesto alineado a ese problema que han identificado, inadecuado cuidado de la salud integral. Ha sido uno de los problemas que han identificado en ese ejemplo de PCI que les hemos mostrado hace un momento. Pero esa característica del inadecuado cuidado de la salud integral es una preocupación o demanda a nivel local y regional, posiblemente, y lo hemos encajado con ese factor. Y luego nos preguntamos, ¿qué propósitos descritos en el currículo de aprendizaje, descritos en el currículo nacional, se pueden relacionar para contribuir a minimizar, en este caso a minimizar o a fortalecer, si es que hubiese sido una oportunidad? En este caso es minimizar estas situaciones o características sobre el cuidado de la salud integral. Entonces, en esa labor colegiada y bajo la experticia de cada docente, tendrá que documentar y sustentar posiblemente cuáles de las competencias que tiene a cargo les va a permitir gestionar las capacidades o los conocimientos necesarios para disminuir esta característica que se presenta a nivel del contexto. Por ejemplo, el docente de DPCC analizará, tiene sus competencias, pero dirá, una de ellas tiene más fuerza acá, una de ellas. No se trata de poner todas, sino las que realmente puedan contribuir, porque si imagínense si fuesen todas, ¿para qué hacemos este trabajo colegiado? Simplemente se plasman todas, ¿no? Esta matriz va a salir una matriz inmensa porque va a ser nuestro insumo durante todo el año. Y no quiere decir que se elabore una vez y ahí se termina. Está en constante consulta, de una u otra manera. Entonces el docente de DPCC en secundaria, se me ocurre, dirá pues, aquí la competencia construye su identidad con sus capacidades, se valora, autorregula, reflexiona y vive su sexualidad, puede contribuir a minimizar esta situación de inadecuado cuidado de la salud integral. Otro que dirá, asume su vida saludable, educación física, puede decir, con sus capacidades de comprende las relaciones, incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida, se puede contribuir a esta característica del cuidado de la salud integral. Comunicación a través de su competencia, lee diversos textos escritos en su lengua materna y sus capacidades también nos podrá decir ciencia y tecnología, explica el mundo físico, matemática, resuelve problemas de cantidad y ahí viene, miren cómo viene apareciendo la competencia 28. Posiblemente alguno de los docentes dirá, y aquí podemos movilizar la competencia 28. Entonces aparece, pero también la competencia 29, aparecerá también la competencia 29 con sus capacidades, porque estas cómo pueden contribuir, de acuerdo a los propósitos previstos, a minimizar esta situación que se presenta sobre el cuidado de la salud integral. Está bien, pero es una labor colegiada. En primaria sería lo mismo, de repente todos manejan las competencias y van dando alternativas. ¿Y para qué me servirá esta matriz? ¿Para qué me servirá esta matriz? Es un insumo clave que está descrito en el PCI. El PCI es nuestro documento de consulta de manera constante porque a partir de ello voy a tener esa situación que se presenta y voy a buscar la relación con otras áreas curriculares para decir, podemos hacer un proyecto donde involucran varias áreas curriculares en esta unidad o este bimestre de qué vamos a gestionar para fortalecer los aprendizajes en nuestros estudiantes. Repito, y no se trata de forzar todas las competencias, no se trata de identificar competencias realmente que contribuyan a ese logro. Siguiendo el mismo esquema, mostramos parte del siguiente ejemplo, donde se evidencian en este contexto local y regional demandas y preocupaciones, donde hemos identificado que existe una escasa práctica de la cultura ambiental.
a otro problema que estaba descrito en el PCI. Y a partir de ello, nuevamente, todos los docentes hacemos ese trabajo colegiado en decir qué competencia y qué capacidades se pueden movilizar para minimizar estas situaciones o fortalecer mejores prácticas para una cultura ambiental. ¿Cuáles son esas competencias? Pero no se va a poder lograr si es que el docente no conoce bien de qué trata la competencia, de qué trata cada capacidad, porque cada capacidad tiene un descriptor de en qué consiste esa capacidad y cuál es el enfoque de la competencia. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta qué tanto maneja el docente información referida a las competencias agrupadas en su área curricular. Y es importante que ustedes orienten este proceso. Es posible que cueste, porque lo más fácil en la semana de gestión es hablar de cualquier otros asuntos, menos dedicarnos a la identificación de demandas y potencialidades que se presentan a nivel del contexto educativo hacia los estudiantes. Observen ustedes el ejemplo. Tenemos la competencia de DPCC, convive y participa, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente de ciencia y tecnología, resuelve problemas de datos, matemática, la competencia 28 y 29. Este es como ejemplo, pero tendrían que verse más todavía. Todas las competencias ahí, las que se relacionarían directamente con movilizar estas acciones para, repito, fortalecer mejores prácticas para la cultura ambiental, ¿no? Posiblemente porque dice escasa práctica, y lo que yo quiero es fortalecer esas prácticas. Entonces ahí lo puedo movilizar. Entonces, esto es un trabajo colegiado y que desde ahí, desde esta matriz de identificación de demandas y oportunidades que debe estar en el PCI, nos va a permitir luego pasar a la siguiente etapa, a nuestra planificación curricular, ya como docente de mi área, y que puedo reunirme posiblemente con los docentes del grado, de ser necesario, o trabajarlo de manera individual. Y ya hago, a partir de esta identificación, ya no tengo por qué preocuparme, y ahora, ¿qué voy a hacer en este periodo o en este bimestre? ¿Qué voy a hacer en esta unidad? De qué vamos a hablar? ¿Podemos hacer un proyecto? ¿A quiénes involucramos? Es que no es preguntarnos cuando ya estamos en el camino. Para eso hemos planificado a nivel de la institución educativa. Y lo que tendríamos que hacer es decidir en esta labor colegiada es cuáles de estas características que hemos identificado tenemos que abordarla con mayor prioridad en esta unidad. Entonces determinamos, tenemos que abordar de repente lo referido al cuidado de la salud integral. Muy bien. ¿Y qué áreas curriculares están involucradas? Y ahí están todas las áreas involucradas, que podemos hacer un proyecto. Oye, pero no encajan las demás. Entonces las otras, ¿qué otro problema van a atacar? El otro grupo, posiblemente, los que no estuvieron identificados en el primero, dirán pues, nosotros vamos a ir abordando alguna otra característica que se relaciona, pueda contribuir con este cuidado de la salud integral y de repente una práctica cultural de la cultura ambiental, podría ser, y vamos gestionando. Pero aquí es el momento, porque son insumos para nuestra planificación curricular a nivel de aula, como nos explicaba David. Pero este es a nivel de institución educativa, trabajo colegiado. Esto es importante. Se hace a nivel de su institución educativa, ustedes conocen su realidad, reflexionen. ¿Lo hacemos así en la semana de gestión? Pero hay documentos, nos acaban de mencionar que hay documentos guías del Ministerio de Educación. Ahí está la guía de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes, que ustedes pueden tomar como referencia. Tenemos la elaboración del PCI. Si ustedes revisan ahora la nueva guía de la elaboración del PCI, te dice también parte por este diagnóstico e identificación de demandas y oportunidades, ¿no? Entonces podemos gestionar estas acciones. De nuestra parte, hemos querido abarcar estas acciones o esta información un poco con la intención de aclarar algunos aspectos y que se entienda que la transversalización de las tecnologías no es una acción improvisada, no es una acción que solamente es responsabilidad del docente, es una acción que se enmarca desde la gestión escolar con los instrumentos y que sirven de insumo para la planificación curricular del docente.
Por eso la diversificación te habla con mucha claridad. Etapa a nivel de institución educativa y nivel de aula. A nivel de institución educativa son las mismas etapas, las recomendaciones previas, y luego organiza, planifica, implementa. Es lo mismo, pero cada uno de acuerdo al nivel de responsabilidades que debe gestionarse. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, el tiempo nos está marcando ya, y esperemos que en la siguiente sesión sigamos con esta continuidad para que ustedes puedan interiorizar, pero les dejo un reto. El reto es que ustedes manejen el PI y el PCI de su institución educativa. Revísenlo, por favor. Identifiquen los objetivos institucionales que están en el PI. Identifiquen su matriz de metas anualizadas descritos en el PI. Cómo ustedes pueden relacionar con esas prácticas de gestión. Revisen el PCI. Identifiquen ese diagnóstico de demandas y oportunidades que deben estar, esa matriz posiblemente también que tenemos, y que si se alinean a este tipo de acción que estamos evidenciando. Entonces es el reto para ustedes en esta semana, porque la próxima semana tenemos nuevamente reunión y vamos a seguir con esta acción, vamos a continuar con eso. Entonces el reto es ese. No es que se dejen contar lo que nosotros estamos informando, sino que ustedes contrasten si realmente cómo está gestionando su institución educativa y revisen los documentos de gestión. De eso se trata. ¿Está bien? Muy bien. De nuestra parte, muchas gracias. David, te dejo ya para cerrar este bloque. Estamos a unos 10 minutos todavía. Gracias, David. Bien, gracias, Fernando, por la presentación de este bloque. Bastante claro, preciso. Seguramente hay algunas interrogantes. Y vamos a tener estos 10 minutos para poder dar respuesta a las interrogantes que han escrito ustedes en el chat. Recordarles el registro de asistencia. En sala estamos 200 personas, solo han registrado 115. Es importante su registro de asistencia y hemos vuelto a compartir el registro de asistencia. Hacemos un consolidado de las asistencias y quisiéramos que todos los que están participando hagan el registro. Están especialistas, están profesores de innovación pedagógica, directivos, y en estas sesiones recomendamos que el equipo directivo, su director o directores también participen, ya que, como ustedes han observado, hay documentos e instrumentos que gestiona el director y gestiona también, en algunos casos, los subdirectores y coordinadores pedagógicos de ser el actor que tienen en la institución. Muy bien, vamos a ir mirando las preguntas. Nos dice, entonces, para ese trabajo será necesario recoger de los padres de familia y comunidad un diagnóstico para detectar demandas y oportunidades actuales, pues en mi escuela no hay esas acciones. Mire, este diagnóstico de demandas, oportunidades, si bien es cierto, las necesidades de aprendizaje deberían estar registrados ya en el PCI. ¿Y cómo llegan al PCI? Luego de haber desarrollado pues un proceso de diagnóstico cuando han elaborado el PI. Cuando se ha elaborado el PI, han hecho un diagnóstico evaluando de repente algún factor del contexto, en qué lugar está la institución, es un contexto de ámbito urbano, rural, alguna actividad económica prioritaria que se moviliza en ese entorno, cuál es la característica de la comunidad en donde está la institución, si es de repente un ámbito que es intercultural bilingüe o no. Esas características se hacen un registro. Además, cuando hacen la evaluación de los resultados de logros de aprendizaje, ya sea del año anterior o de las evaluaciones censales, muestrales o evaluaciones regionales en algunos casos, en ese proceso se hace ese diagnóstico. Entonces, luego, teniendo esa información, van a salir cuáles son aquellas necesidades de aprendizaje que se van a priorizar y estos se trasladan en el PCI. Y Ferdinando ha mostrado que a partir del PCI cómo se va a integrarse en ese proceso. Si no lo han hecho en la institución, ahí nos escribe la profesora, si no lo han hecho, es una acción que le corresponde al equipo directivo y al PIB en este caso.
¿no? Para que ustedes puedan orientar también con la información de diagnóstico que han hecho desde las tecnologías que cuentan. Entonces, es un proceso articulado allí.